no se trata de escribir bien, se trata de hacerlo para ti. Y esa es la verdad más profunda que descubrí en estos 3 años haciéndolo diario. Hola, soy Gianpablo Sabat y bienvenido de nuevo al podcast de GP. En este episodio quiero hablarte de este hábito que cambió mi vida por completo y cómo estarlo haciendo desde 2022 ha cambiado mi vida, mi forma de ser e incluso otros hábitos más. Hoy no solo te voy a contar por qué empecé, sino quiero compartir el método que utilizo hoy, cómo se ha desarrollado, cómo es que esto me dio constancia y una lección muy valiosa que voy a dejar para el final del episodio. Si mi contenido te gusta, si estás disfrutando del podcast, la mejor forma de apoyarme es darle me gusta, suscribirte, dejar una buena calificación en la plataforma que lo escuches, ya que así me ayudas a llegar a más gente que como tú quiera mejorar y esté disfrutando de lo que hago. Así que, bueno, hablemos de por qué empecé, cómo era mi estado mental inicial, qué había detrás de toda esta confusión o necesidad de desahogo, de poner orden, de procesar emociones. Hoy creo que diría que no empecé por gusto, sino por necesidad. A finales de 2021 tuve una crisis, que de hecho fue el primer episodio de este podcast, y yo sabía que necesitaba constancia. Ya no quería tener tantos altibajos, no quería que mi vida dependiera de chispazos y tener que empezar, tal vez no de cero, pero volver a empezar cada vez y tener que levantar sistemas, tener que levantar una realidad, para mí se había vuelto muy pesado, y eso que pues entre comillas era joven, pero el inicio de mi carrera fue así, inconstante, con cosas increíbles, pero con falta de estabilidad, definitivamente. Entonces lo que sucedió fue que yo había escuchado ya que te recomendaban que agradecieras y que lo escribieras en algún lugar. Y para 2022, para finales de enero, si no mal recuerdo fue el 28 o por ahí, decidí empezar a escribir diario tres agradecimientos. Tres agradecimientos que de inicio se sentían muy plásticos, que en algún momento ya lo había hecho pero de forma nuevamente inconstante, lo hacía un día o dos y lo hacía en un cuaderno y después ya no lo encontraba. Entonces, a partir de esta fecha decidí hacerlo de forma constante y fue bonito porque inicialmente como que no me salían tan del corazón. Por más que escribía cosas de las que todavía hoy me siento orgulloso, como que no sentía esa conexión con mis palabras, con lo que iba escribiendo. Era más como tener que cumplir que en realidad sentir que fluía desde la emoción, y yo soy alguien muy sentimental. Entonces era algo que me llamaba la atención, pero dije, bueno, eso no me va a detener, no voy a frenar. Y lo que me sorprendió fue que poco a poco empecé a sentir más, poco a poco me fui como desbloqueando. Y tal vez viéndolo hacia atrás, hoy me podría dar cuenta de que ese bloqueo o esa falta de sensibilidad en el momento tenía más que ver con la crisis que vivía o con la incomodidad de mi presente que necesariamente con la escritura como tal. Ahora empecé con esa parte de los agradecimientos, pero realmente, aunque sí, ya de ahí para acá van más de 3 años y medio, considero que mi proceso de escribir tal cual empezó un poco más adelante y fue un 22 de septiembre, fecha que después se volvió muy significativa y hace poco lo compartí en un post en Instagram. Y esta segunda etapa o ya más formal de escribir comenzó a raíz de que en otro podcast escuché que el Dalai Lama decía que si tú escribes una página diario, al cabo de un año vas a tener ya un libro con 365 páginas. Y desde siempre había tenido como esta idea que me gustaría escribir un libro, pero sin saber de qué. Para nada me consideraba yo en esa época un escritor. Pero esta idea como que me hizo clic y dije, bueno, lo voy a probar. Al final ya estoy escribiendo tres agradecimientos diarios. Ahora en lugar de hacerlo en un cuaderno grande, lo voy a hacer en uno más pequeñito como tipo diario. Y voy a empezar a escribir una reflexión libre, a ver qué pasa, ¿no? Y sin saberlo, este hábito se volvió súper inesperado y me ayudó a procesar cosas de mi vida que nunca me hubiera imaginado. Pero bueno, vamos a volver a cómo se desarrolló esto. Entonces tenía yo los tres agradecimientos. Después brinqué a esta parte de empezar a hacer una reflexión diaria. Y me acuerdo que
En el primer escrito que hice de este diario, de este libro, lo numeré 1/365 y lo empecé con mucha emoción. A diferencia de los agradecimientos, aquí sí me sentía muy conectado conmigo mismo. O sea, ya llevaba como que serán 6 7 meses escribiendo de manera constante. Tenía proyectos ya interesantes, o sea, ya mi vida había cambiado y sí considero que esta parte de lo de los agradecimientos y de escribir me cambió la energía por completo. O sea, creo que en conjunto estas dos actividades y todo lo que viene después sí marcan una nueva etapa, una nueva época en mi carrera como persona y a nivel profesional también. Y en la primera página lo que escribí no lo tengo hoy aquí frente a mí, pero lo recuerdo muy bien que fue: espero mantener esta emoción y este agradecimiento a poder escribir como lo tengo hoy. Y aunque digo, y esto sí es un adelanto, aunque durante estos 3 años y pico obviamente han habido momentos de más y de menos emoción como todo en la vida y no tiene la misma novedad que tuvo en un principio, definitivamente se ha convertido en un gran espacio para mí, como lo decía hace nada. Me ha regalado tantas sorpresas, me ha regalado tantos grandes momentos que no lo cambiaría por nada en el mundo. Y esa intuición que tuve desde que empecé se ha confirmado más y más y me ha transformado por completo. Pero bueno, ese fue solo el inicio y definitivamente era un reto, o sea, para alguien que no se consideraba constante como yo, pues escribir diario, porque en la vida pasan mil cosas que de repente te abrumas, de repente se te olvida, de repente te puede dar flojera, a veces te puedes cuestionar de qué sirve. Entonces el reto de la constancia, definitivamente, y para mí, creo que era como el foco rojo a superar. Y si me veo de cómo empecé y de cómo estoy hoy, pues bueno, es una transformación increíble. La disciplina se ha vuelto parte de mí. Al principio tal vez me costó entender que no era tanto de inspiración, sino de darte ese espacio, obligarte y que ahí es donde sucede la magia. Pero cuando vas transformando esto te das cuenta de que la disciplina no te quema, porque cuando tiene que ver con la identidad y con quién eres, eso más bien te da una energía, o sea, eso más bien te pone en un lugar muy distinto a donde empezaste. Entonces, inicialmente, o sea, mi diario se veía así, tenía 3 agradecimientos y una página de reflexión, pero lo que empezó a pasar con los días fue que me quedó un poquito corto ese lugar, ese espacio. ¿Y por qué me quedó corto? Porque a veces quería decir más cosas, a veces 3 agradecimientos ya no eran suficientes y a veces una página de reflexión tampoco. Entonces dije, bueno, ok, o sea, está bien que tenga este mínimo, pero ¿por qué no? Empiezo a expandir. Y con todo lo que yo tenía en la mente en esa época y como desde 2019 más o menos me había metido en todo el mundo de desarrollo personal y espiritual y profesional como cada vez de manera más constante, después decidí agregar una sección que eran 3 mantras. Entonces mis agradecimientos se mantenían libres. Eran 3 cosas por las que en cada día me sentía agradecido, por las que me sentía afortunado, por las que aprendí a dar gracias. Algunas muy obvias y muy simples como gracias porque tengo un techo, gracias porque tengo que comer, gracias porque tengo gente que me ama, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo trabajo, gracias porque estoy vivo, gracias por mi pasado, gracias por, no sé, por lo que quieras. Y eso ha ido cambiando obviamente diario, hay cosas que se repiten. Una, por ejemplo, interesante es la de la salud, que mis abuelos siempre decían mucho, los papás de mi mamá, que la salud es lo más importante. Y sí, definitivamente no es lo único, pero cada vez que escribo esto en mi diario o cuando me llego a enfermar, que afortunadamente nunca ha sido nada grave, ha sido muy interesante cómo el día que te enfermas valoras más la salud que cuando la tenías. Entonces cuando no estoy enfermo, que afortunadamente es casi siempre, me encanta poner gracias por estar sano. Y aun cuando he estado enfermo también lo pienso. Hace como un mes creo que me dio calentura casi toda una semana y cuando ya iba a ir al doctor me curé. Pero aun cuando estaba con calentura pensé, puta, qué fuerte, porque, por ejemplo, yo que he tenido familiares con cáncer o hoy que escuchamos de las guerras y de tantas cosas, piensas, pues sí, me siento mal, pero no tiene nada que ver con lo que otras personas han sufrido.
Y esa parte del agradecimiento es muy bonita porque de verdad no importa cuál sea tu presente, siempre hay algo para agradecer. Hay una frase por ahí que dice que si no te sientes bien con todo lo que tienes, tampoco lo vas a hacer con lo que no tienes. Y ese es uno de los más grandes aprendizajes que me he llevado al aprender a agradecer. Entonces, justo por esta naturaleza de que los agradecimientos tienen que ver con los momentos, con las etapas de tu vida, con tus sentimientos, lo quise dejar libre. Pero otra parte donde sí, mi parte no tan nada más sentimental, sino un poco más lógica, racional y pragmática, me obligó como a método, no sé, hacerlo más metódico, sistemático, fue en los mantras. Y estos mantras pues no eran así como el estricto término dice tal vez en la filosofía, sino más bien como frases que hice para mí mismo, frases que me recordaran cosas, no sé, que yo tuviera necesidad de recordarme o que me gustara recordarme todos los días. Y estas empezaron siendo solo tres y hoy, por ejemplo, ya van en ocho. Entonces están mis tres agradecimientos y empecé con estos tres mantras que, por ejemplo, hoy quiero compartir los ocho que estoy escribiendo hoy. Y también, así en esta dinámica que estoy de adelantos, quiero decir que luego se ha vuelto un poco pesado escribir tanto como esta parte ya más mecánica, pero me gusta porque lo más bonito de los mantras, a diferencia de los agradecimientos, ha sido que yo ahí me he puesto como metas o cosas que quiero lograr, pero me las pongo un poco como en la interpretación o en la dirección que se hace todo esto de visualizar, de materializar, de sintonizar con un futuro que ya es. Y lo hago como si yo ya lo fuera, lo hago para recordarme que todo eso que quiero ya está dentro de mí. Y así como una vez aprendí en una clase de filosofía que decían que el árbol ya está en la semilla, desde ese tipo de conciencia escribo para mí estos mantras. Y el primer mantra que escribo hoy diario es: el universo me sorprende con su abundancia diario. Y me encanta porque para mí es un principio básico recordar que aunque me pueda sentir de repente en una tormenta, en caos, triste, con miedo, sin esperanza, en un caso obviamente extremo, si aprendes a ver bien, si estás consciente como con lo del agradecimiento, la vida es muy abundante y siempre hay algo que te haga sentir bien, siempre hay algo para dar gracias. Luego, el segundo es recibiendo bendiciones inesperadas cada día, que esto tiene que ver con que la vida también siempre te sorprende para bien si tú estás abierto a recibirlo. El tercero es evolucionando exponencialmente en armonía, porque creo que aunque una de mis grandes metas es crecer, me gusta justo hacerlo así, en armonía, y eso lo escuché alguna vez en una conferencia. Y me ayudó a mi mamá a cambiar en armonía, porque yo aquí tenía abundancia y no me encantaba así que se repitiera abundancia tan seguido. Y en esa conferencia lo que decían es que la música para ser bonita no tiene que ser igual. O sea que de hecho parte de lo que le da belleza al arte son los contrastes. Pero lo que sí es importante es que haya una sintonía, que haya una armonía en la melodía, en los ritmos, en toda la composición musical, que evidentemente no soy un experto, pero creo que esto también es muy deseable a nivel personal, profesional, espiritual, buscar que más allá del dolor, más allá de la evolución y el crecimiento, también encontremos como que, bueno, no sé qué otra palabra usar que no sea armonía, pero como esa belleza, como que todas las partes al final tengan un porqué y se acomoden de una forma en la que te haga sentir bien. O sea, que no compremos esta idea que la vida es sufrir. Doler yo creo que es parte de, pero el sufrir ya es una elección y por eso es que yo pongo esta parte de la armonía. Después, en mi cuarto mantra, este está compuesto solo de puros adjetivos y es como me gusta verme a mí mismo. Y son cosas que por momentos me las puse tal vez sin serlo tanto y que poco a poco y conforme más lo escribo, más siento que me definen. Y son amplias, pero a la vez pues te dejan ver ya como un contorno y van delimitando un concepto. Entonces, la primera que me escribí, y yo creo que tiene que ver con el momento en el que lo hice, es valiente, porque creo que la vida nos presenta muchos retos y una de las cualidades más importantes es atreverse a enfrentarlos. Luego creativo, por todo lo que me dedico con Rosso,
que pues hago la consultoría de negocios, el desarrollo de las marcas, en esta parte ahora de este proyecto personal, del podcast, incluso como persona. No creo que tengas que ser ni diseñador, ni artista, ni músico, nada más para ser creativo. Yo me he cansado de decirlo últimamente que creo que un contador puede ser creativo, que un abogado puede ser creativo, que un ama de casa puede ser creativo, que alguien, lo dije hace unos podcasts, no me acuerdo en cuál, pero como la película El señor japonés que limpia los baños y que es muy creativo y que lleva una vida increíble, se me hace una cualidad muy importante. Luego congruente, porque también siento que es muy importante tener palabra, pensar, decir y hacer en una misma línea. Y no tanto es importante por los demás, sino por uno mismo. Por la paz que te da estar alineado a tu esencia, a lo que crees, por lo que luchas. Y eso te permite tener una base sólida para cualquier proyecto. Luego amoroso, porque creo que el amor es la base de todo. Creo que es lo único que trasciende el tiempo y el espacio. Creo que si todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos lo hacemos desde el amor y hacia el amor y por amor, nuestra vida sería muy distinta. Y creo que en un momento difícil recordarte del amor es lo que te saca adelante, es lo que te da claridad, aun cuando tu visión se pueda nublar. Agradecido, que bueno, ya me había profundizado en esto hace poco. Consciente, porque consciente creo que es similar a los anteriores, pero es estar presente, es realmente ir más allá de ti, no ahogarte en tu burbuja y en esa presencia darte cuenta de cuál es el panorama global. Único, porque sé que soy especial, sé que no hay nadie como yo y me gusta recordármelo. Presente, que tiene que ver con consciente, pero es como que no se me olvide que la vida es aquí, que el ahora es eterno, que el futuro no existe, que el pasado ya se fue y que la belleza y la riqueza más grande de la vida está en este instante, que es fugaz, que mientras lo hablas ya se fue, pero mientras que algo se fue, otra cosa ya está haciendo. Y eso se me hace uno de los grandes misterios y de las cosas más bonitas que podemos vivir. Responsable, que este pues ya es un poquito más como tradicional, entre comillas, porque es, ok, hazte cargo de lo que sabes que te tienes que hacer cargo. Y extraordinario, que refuerza un poco el concepto de único, porque creo que la vida es extraordinaria y que todos lo somos y a mí me gusta recordármelo, o sea, eres extraordinario, no te pierdas en lo cotidiano. Luego en el 5 con palabra, o sea, me recuerdo que quiero ser y que tengo que ser y que soy una persona que tiene que tener palabra, coherente, que es otra forma similar a decir congruente. Luego está otro pedacito del quinto, tiene que ver con mi papá que siempre me dice primero lo primero. Y sí, 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 creo que es importante recordar que para cada uno es distinto que es primero, pero todos sabemos que es lo primero que hay que hacer. O sea, si no he hecho mi tarea de la escuela, si no he cumplido todavía con mis obligaciones, no puedo estar pensando en otras cosas. O no me gusta estar haciendo otras cosas ya. En gran parte de mi vida sí lo hice así, no hacía primero lo primero. Sigo aprendiendo a hacer primero lo primero, pero lo estoy disfrutando y por eso me lo recuerdo diario. Y luego, metiendo un poco mi forma de ser, ese humor que tengo, contrasté esto así como tan estricto que pudiera sonar con dos áreas que creo que son igual de importantes. Entonces, después de primero, lo primero tengo soñador y creativo. Porque sí creo que lo primero, lo más importante es soñar y también crear. O sea, creo que aunque pudiera parecer así un contraste o una contradicción, me parece que es la paradoja de la vida. O sea, esas dos piezas que no necesariamente embonan, pero si lo ves desde un cierto ángulo embonan y embonan bastante bien. El sexto es, y este lo acabo de cambiar, creo que hace 2 o 3 días, es enfrentando el miedo. Primero tenía algo así como a pesar del miedo, o no sé, algo así como a pesar del miedo, luego transformando el miedo, y ahora lo cambié a enfrentándolo, porque creo que el miedo también, así como el dolor, es algo natural y es algo intrínseco de la vida, que no se puede eliminar y que de hecho ni creo que sería beneficioso eliminarlo. Y más que eliminarlo entonces, o sea, al cambiar este paradigma y enfoque, se me hace mucho más interesante enfrentarlo, usarlo a nuestro favor. Y varios de estos mantras van justo mucho en esa dirección de usar todo a tu favor, lo que hay en la vida, y yo lo hice bajo mi perspectiva. Este de enfrentar el miedo es, no importa que haya miedo,
lo voy a enfrentar, lo voy a atravesar, voy a ser valiente. Y por eso seguido ahí viene construyendo lo que merezco, que es enfrento el miedo y por eso también me atrevo a darme eso que merezco, no solo lo que quiero, no solo lo que me da placer, sino lo que realmente mi higher self, mi mejor versión, merece. Y a la vez también me recuerdo que tengo que disfrutarlo, es construyendo lo que merezco y disfrutándolo. Porque a veces por estar construyendo tantas cosas y por querer tantas metas y por mentalizarnos y por ir tan disciplinados, se nos olvida que la vida es de disfrutar. El 7, y ya nos acercamos al final de esta parte que es de las más chonchas, es imán de proyectos y de dinero. Y aquí me recuerdo también esta parte muy monetaria, y que es que creo que si yo estoy bien, atraigo proyectos, atraigo esa abundancia económica y atraigo también oportunidades. Luego viene acompañado de finanzas sanas, que también es una de mis metas, tener finanzas sanas. Para cada quien, nuevamente esto significa algo distinto, pero para mí es inicialmente ganar más de lo que gasto, que ha sido un reto en los últimos años y que poco a poco lo he ido logrando cada vez más. Y con una pequeña fórmula aquí, entre comillas, matemática, de gano más, luego invierto un poco menos de eso de lo que gano y luego ahorro, ¿no? Casi casi eliminando el gasto de mi fórmula, que obviamente es imposible, pero como que estos son mis tres principios: ganar y generar, porque si no ganas, pues de dónde ahorras, de dónde inviertes. Luego como segundo paso, invertir. Y como tercer paso también ahorrar, porque bueno, siempre se necesita tener ahí un ahorro más líquido. Y ya como último, y también van todos estos así un poco consecutivos, es atraigo, que yo creo que también cuando estás bien, nuevamente esta idea del imán, todo viene hacia ti. O sea, tu frecuencia, tu vibra, tu energía hace que las cosas se te acerquen y tienes que dejar de perseguir como antes, porque muchas veces quieres una meta y al ir, se te aleja más. O sea, el hecho de buscar algo que no tienes, justo eso, crea una separación. Si yo quiero algo es porque no lo tengo. En cambio, cuando dejas de necesitar, esa cosa un poco naturalmente viene a ti. Y estos mantras son también, como decía antes, esa misma prueba de que si yo ya soy valiente, no necesito convertirme en valiente. Si ya tengo palabra, no necesito empezar a tener palabra. Luego tengo creador extraordinario y top en lo que hago y amo, recordándome que lo que hago también lo amo y que lo que amo lo hago y que me quiero ver como alguien líder, y no por ser mejor que los demás, sino por ser mi mejor versión, por ser extraordinario, por dar lo mejor de mí en todo lo que haga. Entonces, bueno, estos son los 8 mantras que estoy escribiendo hoy. Yo apoyo aquí mi libretita y lo podría hacer sin leerlo. A veces cuando lo hago diario y que lo hago de memoria, alguna vez se me va una idea y las mezclo o las pongo en otro orden. Tengo que estar muy concentrado y se ha vuelto una prueba en ese sentido, que antes era muy sencillo. Pero bueno, ya sin clavarme más ahorita en esto de los mantras, agregué otra sección más entre los mantras y el agradecimiento, que es un rezo. Y este rezo creo que también podría estar un poco de moda hoy, o me gustaría que este tipo de cuestiones estuvieran de moda, y no por algo religioso, sino más bien porque este espacio lo utilizo para pedir por alguien más, para pedir por una causa que normalmente no tenga que ver conmigo, o a veces también lo hago por pedir para mí. Entonces digo, pues por las guerras, por la gente mayor, por los niños chiquitos, por quienes están enfermos, porque, no sé, por mi familia, por mis amigos, por mi mamá, por mi papá, por mi perro, por alguna persona que sé que le haya pasado algo. Y se me hace bonito tener en esta práctica diaria, que en eso se ha transformado mi diario, la escritura, en este sentido tan personal. Me gusta dedicárselo también, este pequeño espacio, aunque sea, a alguien más, a una causa externa, y generar buena energía, que no sé si sirva de mucho o poco, pero me imagino que por poco que sea el impacto, lo debe de tener, y por eso es que lo hago. Y después nuevamente regreso ahora sí ya en lo que sería la tercera y última sección, pero que a su vez también está dividida, a una parte más lógica, para cerrar con otra no necesariamente tan lógica. Entonces aquí ya vuelvo a donde empezó esta práctica que yo considero más formal, que es a empezar a numerar los días. Por ejemplo, hoy escribí más temprano el día 21 de 365 de lo que será mi cuarto libro. Entonces empiezo con esta numeración, luego escribo objetivo, qué hice bien,
qué puedo mejorar de lo que hice bien entre ayer y hoy. Y luego una reflexión, o sea que esta reflexión que era lo primero que escribía, ahora la eché hasta el final. Y a veces esto ha sido complicado porque llego muy inspirado, quiero escribir X cosa. Y antes de que yo pueda escribir todo lo que quiero, tengo que hacer un montón de cosas. Y ya para cuando quiero escribir lo que me sentía emocionado, a veces ya se me pasó la emoción o la inspiración o lo que sea. Y bueno, eso también me ha costado interpretarlo, pero como son cosas que me gustan y que sé que tienen un porqué, disfruto de que sea así, aunque a veces me lo dificulta y aunque por momentos en los últimos meses me ha costado escribir. O sea, de hecho hubo un mes ahí entre junio y julio que hubo unos días que no escribí completo, que no escribí y pues estos 3 años y medio tienen ahí una pequeña mancha que bueno, creo que es parte del proceso, como decía, no sé si era Picasso, que primero conoce las reglas y ya después rómpelas, ¿no? No lo digo para que nadie lo rompa, ni necesariamente, pero bueno, ¿por qué está esta parte estructurada así? El objetivo, porque creo que es muy importante todos los días, y yo hago esta práctica en las mañanas, idealmente, tener un porqué, tener una dirección, porque cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Entonces, a mí me gusta ponerme diario un objetivo y esto me ha ayudado a encontrar una rutina, a encontrar un orden, a tener claridad. Y por eso me gusta empezar con un objetivo sencillo. No hay que ponerse 1000 cosas. De hecho, yo este año empecé con 3 metas y ya después lo cambié a solo una, que a la vez depende de las otras dos que había elegido, que era los 3 objetivos que me había puesto en el año. Y obviamente no es que esto escriba a diario, en el día pongo más como una lista de tareas. Pero mis 3 objetivos del 2025 fueron crecer financieramente, crecer profesionalmente y crecer personalmente. Pero como dicen, si vas buscando tres, luego ni una ni otra. Entonces lo cambié ahora a crecer financieramente porque creo que eso está 100% ligado a crecer profesionalmente y a crecer personalmente. Entonces es una cuestión ahí de repente de acomodo más que de otra cosa. Y los objetivos, me encanta. Luego, ¿qué hice bien ayer? Es bueno porque también te refuerza algo positivo. O sea, es como, ¿qué sí hice bien? A veces, y nuestro cerebro está configurado para ver lo malo, para ver qué nos falta, y esto nos hizo evolucionar, y esto nos hace sobrevivir, de que no nos atropellen en la calle, de que no nos roben, de muchos peligros que han habido y que hay de 1000 formas, físicos, psicológicos, pero a veces también nos da un tono un poco negativo, y hoy el discurso social de que estamos en la peor época de la historia, de que si te pones a ver las noticias hay solo tragedias, yo creo que se puede contrarrestar entre los agradecimientos y después también de forma personal reconociéndote qué es lo que sí haces bien. Seguro hay muchas cosas para mejorar y todos tenemos algo que mejorar. El día que ya no haya nada que mejorar es porque se nos acabó la vida y porque nos morimos y allá quién sabe qué haya. Pero mientras estemos aquí hay que celebrar las victorias que tenemos, no importa qué pequeñas sean, creo que es bueno disfrutarlas. Y luego la contracara que es qué puedo mejorar y no verlo tanto como un arrepentimiento, una frustración, sino como un área de oportunidad, un área para crecer. Entonces, diario tener este análisis también te da un diagnóstico de por dónde vas, cómo vas. Oye, diario escribo que quería ser constante, pero no soy constante. Más bien ni escribo diario, entonces ni me doy cuenta. O quiero ir al gimnasio, pero todos los días escribo no he ido. A mí así me pasó en las últimas 2 semanas que entré a la escuela, menos de la mitad de la semana fui a la escuela y me sentía mal, ni siquiera porque estoy fallando, sino porque el ejercicio me hace sentir bien. Y esto también me hace concientizarlo más y darme cuenta, pues mucho más cercano a lo que va sucediendo, porque hay veces que tenemos que esperar un gran golpe, ya me enfermé, ya me pasó esto, para darnos cuenta. Por ejemplo, a mí en el último año algo que me pasaba y que tardé mucho en cambiarlo, o sea, no es que sea perfecto ni mucho menos, fue el comer mejor. O sea, yo veía mi tablita esa que tengo ahí de los hábitos, que no sé si la ubican, si a alguien le interesa, pídamela y se la mando. Pero ahí veía muchos y sigo viendo de repente taches o palomitas a la mitad porque no comí bien. En los últimos meses voy mejorando desde que dejé de tomar y creo que ayer cumplí 2 meses ya, que no los he contado perfectamente bien, del 10 de agosto. 2 meses que dejé de tomar y estoy comiendo mejor. Y esa es la prueba de que también un buen hábito te trae mejores hábitos. Un mal hábito te jala más para el otro lado. Entonces, para mí el ver eso de que no comía bien, pues sí me afectaba, la verdad. O sea, era algo que como que no me gustaba ver que no lo estaba mejorando y que por más que pasaba el tiempo y que lo seguía escribiendo casi diario, no estaba tomando acción. Hoy me siento más en paz con mi conciencia. Y la última es la parte de la reflexión, que es lo que con lo que empecé, o sea, como algo libre, ahí sí es meramente libre.
Me gusta mucho hablar ahora y capturar como el momento de si está nublado, si hace calor, si me siento bien, si me siento mal. Me encanta poner, normalmente me pongo música para escribir y aquí me pongo música que me gusta cantar y eso aunque a veces me distrae de lo que estoy escribiendo. Pero me gusta ponerlo porque siento que eso cuando lo leo hacia atrás me lleva mucho al momento donde estaba, la etapa, o sea, la música, qué había en mi escritorio, en qué proyectos estaba trabajando, qué había pasado en los días, qué soñaba, qué me daba miedo, qué me hacía sentir bien. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis a lo de mi método porque otra de las grandes cosas de escribir es y de hacerlo diario es cómo vas haciendo un archivo de tu vida y de repente momentos que tal vez en un futuro ya no recordabas tan bien. Es increíble y se me enchina un poco la piel volver y tener esa oportunidad un poco de vivirlos por segunda, tercera o cuarta vez. Momentos difíciles que después te dan orgullo, momentos de mucha alegría, cosas únicas que solo uno sabe el valor que tienen. Se me hace un regalo de mi yo del pasado, mi yo del presente para el del futuro. Y es un poco como ver tu celular o ver un álbum de fotos viejo y decir como, wow, ¿en qué momento cambié tanto? ¿En qué momento estaba aquí y ahora estoy allá? ¿En qué momento este sueño que tenía se volvió realidad? Te da mucha perspectiva, te da una conciencia, te da un entendimiento de la vida distinto que si vives en piloto automático. Además de ser un espacio de reflexión, de expresión, creo que es de conocerte, de afirmación, de construcción, de desarrollo. Y por eso es que la escritura a nivel personal se me ha hecho tan bonita y parte de algo muy natural, como una reflexión. O sea, obviamente todas mis reflexiones son distintas todos los días, ahí no sigo ningún tipo de estructura, tengo algunos parámetros como lo que acabo de decir. Hace unos días alguien me preguntaba, oye, ¿y lees tu diario siempre? No, no siempre, pero por ejemplo así me di cuenta de lo del 22 de septiembre, que fue cuando empecé. Ya no me acordaba y en algún momento lo revisé y vi mi primera página y vi cuando escribí eso de que ojalá mantuviera esa emoción y no todos los días la he mantenido, como dije al principio del episodio, pero amo escribir, amo que ese sea mi espacio. Yo no me consideraba un escritor y hoy que ha pasado el tiempo, pues cada vez soy alguien que escribe más y si escribir más me hace un escritor, pues tal vez me he convertido en un escritor después de escribir 3 años y medio. Y después me di cuenta que no solo escribo ya para un tema personal, sino también para el profesional. O sea, en mi trabajo, todo lo que tengo que pensar y todo lo que tengo que ordenar, lo tengo que escribir también. Y escribir te da claridad porque es muy fácil. A mí me pasa haciendo el podcast que cuando hablas crees que sabes mucho. Sí, ya domino esta idea, ya domino este concepto. Y cuando lo tienes que escribir o ya cuando se lo tienes que explicar a alguien o cuando te sientas frente al micrófono, te das cuenta que a veces no sabes nada. Entonces, también este cambio que he vivido de que simplemente sea un desahogo, a que pase ya a tener una estrategia, a procesar ideas, a planear proyectos, todo esto que empezó con una lista de gratitud y de lecciones aprendidas, este espacio de expresión, se ha traducido a muchas cosas. O sea, hoy una parte de mi empresa es todo tema creatividad y de repente lo que tengo que escribir para un cliente, para una empresa, para un proyecto, no solo es transmitir una idea, es cómo la transmito, cómo conecto con alguien, cómo uso las emociones, cómo genero un deseo, una curiosidad, cómo lo estructuro. Y para mí, también siempre lo he dicho, yo me veo un poco como un gato jugando con un estambre que se entretienen y se les va y se les sale un hilo y lo jalan, lo arañan, suben, bajan. Así me siento yo mentalmente cuando escribo, cuando pienso, cuando trabajo y me encanta. Se me hace se me hace algo muy interesante y divertido, la verdad, que tiene que ver mucho con mi personalidad también y creo que forma de ser. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir de la escritura? O sea, ¿qué he aprendido? ¿Cuál ha sido la gran lección? La gran lección es que me di constancia, me la pedí y me la di y me la he dado todos los días construyéndola. En algunos momentos he fallado, sí, pero cuando me doy cuenta que he escrito más de 1100 días prácticamente diario, más allá de los días que falté y que me dolió y que me costó regresar, aunque ya tenía no sé si 900 días en la espalda, me costó regresar y me he tenido que obligar es cuando sabes que algo te hace bien, y este es el concepto verdaderamente fuerte de este episodio, tener un hábito nuevo no depende tanto de quitar el malo como de poner el nuevo.
Eso es lo importante de este episodio. Porque si tú quieres dejar de tomar, no te tienes que concentrar tanto en dejar de tomar como en crear cosas nuevas que te ilusionen tanto, que te den tanta emoción, que te den una vida nueva, que te den otra perspectiva. Porque cuando tú te metes ahí, o sea, cuando tú creas una vida nueva, lo viejo ya no es tanto que lo tienes que sacar, sino que lo nuevo te jala. Entonces, para mí así ha sido escribir. Al principio sí, me tenía que ir jaloneando y tenía que ver cómo es que le hacía para escribir diario, pero cuando empecé a disfrutar escribir, cuando en mi trabajo escribo, cuando toda mi vida ahora gira un poco alrededor de eso para el podcast, o sea, lo que escribo en el diario tal vez es el 10% de todo lo que escribo, y eso que escribo muchas cosas. Pero esta idea de que ahora mi identidad tiene más que ver con eso, y no es tanto escribir, escribir es la técnica nada más, es el medio, pero el fin, o sea, de en quién me he querido convertir, en alguien que se conoce, en alguien que se explora. Durante muchos momentos de mi vida yo no quería exponerme al público, que al público no porque fuera famoso, al público, mi familia, mis amigos, me guardaba muchas cosas. Y eso solo significaba que tampoco me atreví a exponerme conmigo mismo. Tenía verdades a medias, secretos, cosas que no me gustaba enfrentar. Y la escritura también ha sido terapéutica en ese sentido. Escribir cosas que nunca le había dicho a nadie, que no quería ni hablar conmigo mismo. Y ponerlas y sentir así como me ponía hasta nervioso y decir, bueno, pero ya después de una, dos, tres veces escribiéndolas me siento también mejor y veo que no es tan grave. Y si algún día alguien abre mi diario, o si ya lo abrió y si ya lo leyó, pues no pasa nada. O sea, al final es parte de mi vida y parte de quién soy, del aprendizaje que es estar aquí, que es evolucionar. Y hoy, aunque como lo decía, sí me cuesta de repente, o me ha costado escribir, mantenerme, así como me costó en un inicio, estoy convencido y me costaría más dejarlo de hacer. Ya no me imagino mi vida dejando de escribir, dejando de tener esta práctica. Hay otras cosas que he ido cambiando. Había algún podcast que oía diario chiquito y después cambió y hay que ser flexibles. Igual mi método. No digo que alguien lo haga exactamente como yo. Si a alguien le gusta y lo quiere hacer igual, qué bueno. Si a alguien se le ocurre otra forma diferente, creo que está bien porque todos somos distintos. Yo puedo decirte a mí qué me funciona. Solo tú puedes descubrir qué te funciona a ti. Así como lo hice yo, así como lo ha hecho cualquiera. Y creo que es importante que puedas ir abstrayendo de mucha gente, de muchas situaciones, los principios, no tanto anclarte solo en una forma. Pero para mí escribir se siente bien. Y además no solo en lo personal, o sea, también si quiero aquí salirme un poco del contexto del episodio para decir que hoy, o sea, que lo veía en una clase esta semana que nos decían que es una época desastrosa y que todo está muy mal y que el capitalismo ha fallado. Y sí, creo que es parte de la verdad, pero no es la única. Porque creo que también hoy es la mejor época de la historia, que nunca han habido tantas oportunidades. Hoy todos los que tenemos un teléfono podemos hacer una empresa en un teléfono. Y escribir es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque a través de la escritura puedes comunicar. O sea, hoy no necesitas salir en la tele y en la radio como antes, o en un periódico que era solo para los que tenían muchísimo dinero. Hoy con internet, que casi es gratis, no es gratis, ni el teléfono tampoco, puedes abrir una cuenta en redes sociales, empezar a hablar de cualquiera de tus pasiones y terminar ganando dinero por eso. O sea, eso creo que nos queda claro a cualquier persona que tenga un internet y que use las redes sociales. Y la escritura es la base, porque mucha gente puede decir es que a mí no me gusta hablar o a mí no me gusta salir en video. Y sí, es básico. Y a muchos tampoco ni nos gustaba escribir o ni te gusta escribir. Pero si aprendes a escribir, si aprendes a ordenar tus ideas, si aprendes a transmitir y a conectar con otros, no importa cuál sea tu pasión, tienes un futuro. Y como dice Naval, que no sé si lo conozcan, si me quieren preguntar también le puedo decir algo de él, pero Naval dice que su futuro ideal sería una empresa de un mundo con tantas empresas como personas. Y yo creo que cada día estamos más cerca de eso. También yéndome a otra cosa que nada que ver, tengo ahí una amiga, Sophie, que bueno, no solo amiga, la considero amiga por cómo me trata, pero mentora y ella que tiene acceso a otras energías y mundos, me decía es que tú puedes ser una gran empresa de una sola persona. Y eso me lo dijo, no sé si en 2016 o 17, cuando para nada me imaginé que todo esto fuera a ser así. Y yo creo que ya empezaba a existir en el mundo, pero yo ni idea. Y ha sido como una profecía que cada vez me he dado cuenta que sí, o sea que no solo yo, todos podemos ser eso y hoy mucha gente quiere ser eso, hoy todos los niños no es coincidencia que quieren ser influencers o youtubers y no se trata solo de vender un estilo de vida y ser inalcanzable y la vida perfecta, no me refiero a eso, pero hoy también ya puedes
ser una empresa de que te gusta el fútbol, de que te gusta Friends, de que te gusta, no sé, los pitufos, como dice Gary Vee. Entonces la escritura no solo es un trabajo personal, sino que a nivel profesional, o sea, creo que es una de las habilidades más universales, que más tiempo tienen y que no va a desaparecer porque está basada en el conocimiento, en la psicología humana, en cómo funcionamos. Así que bueno, si no te he convencido de la importancia de la escritura, pues igual ya no lo voy a hacer para este punto. Sé que la gente que está aquí seguramente sí lo va a reflexionar y obviamente no es una obligación. Si no te gusta esto, hay otros 1000 métodos y 1000 cosas más que puedes hacer y adelante, como lo estaba diciendo. Pero para mí he encontrado un mundo que nunca me imaginé. O sea que empecé con ganas, empecé buscando rescatarme, empecé queriendo tener una estabilidad y hoy, más de 3 años y medio después de que lo inicié, te puedo decir que sí lo he logrado, que nunca he sido tan constante como hoy, que aunque mucho tengo todavía por construir encima de esa constancia, de todos los hábitos, porque como también me he cansado de decir, no es que solo escribo, o sea, también antes de escribir, por ejemplo, algo que hice fue empezar a hacer ejercicio, que lo había dejado no sé si por 5 o 6 años, después de que me lesioné la rodilla, el típico. Pero bueno, mis 10 hábitos, y ya los voy a decir rápido porque si no, este episodio se va a hacer eterno, es agradecer, los mantras, que si se fijan todo eso viene en la escritura, meditar y visualizar, que no, esa es otra parte distinta y es un espacio de silencio. Aunque lo de visualizar también diría que viene un poco por la escritura y no es solo visualizar, sino como sintonizar, es como lo ves dentro de ti y para eso no se necesitan los ojos. Así que escribir es una buena forma de ir dentro de ti, como lo hemos visto, así que eso un poco tiene que ver. El ejercicio, que fue tal vez mi verdadera ancla, pero viene todo acompañado. Al final las categorías reducen de más. Aprender, que escribiendo diario aprendo, pero bueno, este hábito se refiere a todos los días aprender algo nuevo, en lo profesional, en lo personal, hacerlo, darte, yo sugiero mínimo media hora. Trabajar, que bueno, en mi trabajo también viene la escritura, pero obviamente no solo es escribir. Estar presente también es algo que mido diario, es un hábito que considero y también tiene que ver ahí con lo de la escritura, pero no solo. Comer bien, bueno, no tiene tanto que ver, pero bueno, ya vimos que también escribiendo luego yo mismo me autoevalúo. Conectar, que esto es el estar en contacto de forma significativa con lo que me rodea, con la gente que me rodea, tener pláticas profundas, escuchar a los demás, abrirme, se me hace muy importante porque al final somos sociales. Y descansar, que es dormir bien todos los días. Bueno, y no solo dormir bien, últimamente también he tenido unas semanas muy aceleradas, de repente hasta caóticas, y me he dado cuenta que el descansar no es solo dormir bien, que es la base, sino también cuando trabajas es trabaja muy bien, no te estés distrayendo y no hagas todo a medias, porque yo sí estaba muy acostumbrado y todavía hasta cierto punto estoy trabajando muy bien por momentos, pero también estoy distraído y luego en el descanso estoy medio descansando, pero también estoy trabajando y ya me di cuenta que si no aprendo a trabajar de manera continua e intensa sin distraerme y a la vez también cuando descanse estar totalmente desconectado, que no significa estar un mes de vacaciones ni una semana, ni un día, puede ser que son una hora que hablas con alguien, una hora que sales a caminar sin el teléfono, 15 minutos que estoy en el sauna, una hora que voy al gimnasio, 5 minutos o 10 mientras me estoy bañando, una hora que estoy hablando con mi mamá de algo que, no sé, personal, o que le estoy escuchando algo que me platica, eso también es descansar y eso es lo que luego te da energía para volver a empezar. Estar consciente y presente cuando escribo en lugar de pensar, uy, qué flojero, tengo que volver a escribir, mejor acordarme, puta, llevo haciéndolo ya más de 1000 días, cuántas cosas buenas me ha dado, quiero escribir esto de hoy. Hoy, por ejemplo, empecé a escribir algo de mi pasado que tal vez yo en la mente lo tengo claro, pero ahora me vino una idea de empezar a registrar cosas de antes de que empezara a escribir. Entonces, hoy me acordé de algunas anécdotas con mis abuelos y las empecé a escribir y después ya me dio flojera y ya no escribí mucho más. Pero bueno, ya en el agregado, si ves así de poquito en poquito cuántos he ido juntando, o sea, no sé cuántas libretas tengo, creo que debo de tener ya como unas 15 o por ahí. Y mi mamá me dice, ¿por qué escribes tan chiquito? Y sí, la verdad una libreta más grande sería más cómodo desde la parte de cómo podría escribir con una letra más grande, páginas más anchas,
libros más largos, pero escogí uno chiquito porque este me lo llevo de viaje y porque me encanta escribir a mano y llevo con 3 plumas, azul, negra y roja, como desde el 2014 ya, eso para uso personal y profesional, y son las mismas que me llevo con este cuadernito a donde sea que vaya en el mundo. Pero bueno, ya me desvió otra vez un poco, pero creo que la lección quedó clara, el aprendizaje quedó claro. No hay ningún secreto, no hay ninguna magia más que el estar ahí diario, más que sí disciplinarte, pero entender la razón más profunda de la disciplina, que es quién quieres ser. Cuando tú sabes quién eres, cuando eliges quién quieres ser, realmente no hay mucho que obligarte. Sí, hay momentos en los que te tienes que sostener, pero la mayoría empieza a salir fácil porque lo disfrutas, porque ves su valor, porque lo que recibes es mucho más grande que lo que das. O sea, si yo veo lo que he recibido después de estos 3 años y medio por escribir, es mucho más que lo que he puesto. Y ahí es donde te das cuenta que en este tipo de matemáticas 2 más 2 no es 4. 2 más 2 a veces es 100 o 1000 o 1 millón. Y sí, lo que pones probablemente tampoco es 2 más 2. También va creciendo exponencialmente. Pero por eso es que yo sí le desearía a cualquier persona que empiece a escribir. Y no necesariamente que se quede con ese hábito, pero te diría, date un año para escribir diario. Y si no te gusta, déjalo. Si dices esto no era para mí, déjalo, pero mínimo conócelo. Porque muchas veces decimos esto no es para mí, no me gusta. Pero cuando ves cuántas veces lo has hecho, no, no, es que no es para mí. Obviamente con criterio, no estoy diciendo que hagas algo que de plano no. Pero un ejercicio que así puede ser terapéutico, explorativo en ese sentido, se me haría algo bastante deseable. Ya lo dije por qué en lo profesional, ya lo dije por qué en lo personal, incluso espiritual y emocional también va con la misma implicación. Pero bueno, pues un gusto hablar hoy. Hoy fue un poco más largo de lo que estamos acostumbrados. La verdad es que me gusta también poder expandirme, profundizar, dar vueltas, dejarme ir. Como siempre quiero agradecer a todos los que están aquí, a todos los que me responden, que me comentan. Esto en las últimas semanas me lo habían preguntado mucho. Por eso decidí hacer este episodio así, porque tanto en persona como en Instagram, que es como donde principalmente hablo con la gente, me lo habían dicho, que cómo iba esto. Y pues aquí está, esta es la última actualización de por qué escribo, cómo escribo, los beneficios que veo en la escritura, lo que creo que les puede dar a los demás. Así que, bueno, no te olvides de dejarme tus comentarios. Me encantaría saber qué piensas al respecto, si alguna vez has escrito, si a partir de esto estás considerando empezar a escribir, cuál es tu relación con la escritura. Es muy interesante oír tantos mundos tan diferentes que hay, romper esa burbuja. Así que déjamelo en el comentario del episodio, escríbeme si me tienes en WhatsApp, escríbeme si me tienes en Instagram. No te olvides de compartir este episodio con alguien a quien pueda servirle. Si te gustó, darle like. Y de que nos veamos por aquí en otras 2 semanas. Te mando un abrazo muy fuerte. Estoy muy agradecido de que me acompañes desde donde sea que estés en el mundo, que no deja de sorprenderme desde tantos lugares que conectamos. Es para mí un gusto tener este espacio de expresión, de compartir, de conexión con tanta gente, con esta comunidad que todos los días se continúa desarrollando, que se está formando. Te mando un abrazo muy fuerte, soy Gianpaolo Sabat, este es el podcast de GP y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.